La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, este es Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Alexis Ramírez nos acompaña en la grabación del programa, en la realización está con ustedes Carlos Vélez. Tenemos nuevamente como invitada a María Isabel Quintana Marín, con quien la semana anterior comenzamos a hablar sobre Diego Rivera, sobre este gran artista mexicano que, como contamos en el programa anterior, pues tuvo un tiempo importante y una ejecutoria muy trascendental en su vida como artista, pero también, como vamos a ir conversando con María Isabel Quintana, pues que influyó mucho también en muchos artistas latinoamericanos. Mencionamos en el programa anterior distintos temas, como ese proyecto de Porfirio Díaz de llevar un poco la cultura francesa hacia México, cómo llega Rivera primero a España y luego a París, cómo es su relación con el impresionismo y el divisionismo, y llegamos hasta hablar del cubismo. Vamos a continuar hoy entonces con María Isabel Quintana Marín hablando del cubismo, pero también de ese regreso de Rivera a la figuración y de su incidencia en la obra y el pensamiento de algunos artistas como Pedro Nel Gómez. Muchas gracias, María Isabel, nuevamente por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Una vez más, muchas gracias, Carlos Alberto, por la invitación. Antes de dejar el tema del cubismo, quisiera preguntarle cómo era la relación de Diego Rivera con los cubistas. Bueno, Diego Rivera, como decía yo en el programa anterior, al principio no tiene realmente contacto directo con los pintores cubistas. Él hace sus investigaciones de forma empírica. Después su trabajo revela, en todo caso es lo que yo he visto a través de mis investigaciones, su trabajo revela un conocimiento de los textos que se publicaron acerca del cubismo. Yo creo que él utiliza esos textos como manuales para aprender, y esto se ve en su obra. Muchas de sus obras cubistas tienen relación con las reproducciones de los trabajos del cubismo en las obras que se consagraron a este movimiento, como por ejemplo del cubismo, escrito por Metzinger y Albert Gleizes, en el que se reproducen obras, y también de Guillaume Apollinaire, que escribió Meditaciones estéticas y en el que también se reproducen cuadros de los pintores. Entonces se ven relaciones de la obra de Rivera con estas reproducciones, lo que me ha llevado a mí a pensar que su formación inicial fue a través de los libros, a través de los escritos, y no a través del contacto con los artistas. Ya a Rivera se le ve en contacto con los cubistas propiamente en 1914, porque incluso sus obras aparecen reproducidas en un periódico que se llama Montjoie, que circuló entre 1913 y 1914, y él aparece en la lista de las personas que se reúnen, porque eran grupos de intelectuales, músicos, pintores que se reunían, se llamaban los lunes de Montjoie, se reunían los lunes por la noche, y de ese grupo hacían parte los pintores cubistas, excepto Braque y Picasso,
porque hay que decir que en el cubismo hay como dos vertientes. Hay muchos estilos, cada pintor tiene como su estilo, pero hay como dos grupos que se formaron. De un lado Picasso, Braque, y un poquito después Juan Gris, y del otro lado Albert Glaise, Metzinger, Le Fauconnier, que son, yo creo, menos conocidos aquí en Colombia que Picasso y Braque. Entonces el se ve más cerca es de Glaise, Metzinger, y después ya se le ve en contacto con Picasso también en 1914. E incluso se ve un diálogo entre la obra de Rivera y de Picasso en varias ocasiones. Entonces ya él pierde de vista a algunos pintores cubistas durante la guerra, porque ellos se tienen que ir al frente de batalla, entonces quedan en París, como yo lo decía en el programa anterior, quedan en el país muchos pintores extranjeros, entre ellos Diego Rivera, Ángel Zárraga, que se había ido antes de que la guerra explotara, se había ido de España, pero en 1915 vuelve. Entonces ya ellos como que toman el relevo y siguen practicando la pintura cubista, y Diego Rivera también teorizando, pero entonces a él le va a costar hacerse aceptar por el medio cubista, y incluso, bueno, sus teorías van a ser vistas como algo absurdo. Algunos críticos como Reverdy, Pierre Reverdy, le van a decir que él no es un verdadero cubista, que es solamente un cubista de apariencia, y en 1917 se va a crear como todo un conflicto entre los pintores, y esto va a provocar la salida de Rivera del cubismo. Entonces en 1918 ya no se ve Rivera haciendo trabajos cubistas, sino que él vuelve al realismo, aunque cuando él explica su regreso al realismo, él no habla de ese episodio ni de esos conflictos con los pintores cubistas. Bueno, pero entonces ese regreso a la figuración se da un poco por esa salida abrupta del cubismo, por esa mala relación, o por la crítica que tuvo Rivera en un momento dado. O sea, decir sí de manera categórica sería muy arriesgado. No es porque no lo reconoció. Exacto, pero yo digo que eso de todas maneras tuvo mucho que ver, porque, bueno, ya en esa época se dice que el cubismo se había vuelto demasiado racional, que Rivera se había alejado de la parte del instinto que se necesitaba también, y que había llevado al absurdo y teorizado demasiado el cubismo de Picasso y de Juan Gris y de Braque. Entonces, Diego Rivera, yo creo que por mostrar también que en él había todavía la intuición, la intención de dejar la intuición actuar, él vuelve a la obra de Cézanne, porque Cézanne es un artista considerado, o sea, es un artista en el que se ve el equilibrio entre la razón y la intuición en el arte, y esa síntesis entre la intuición y la razón ha sido como un ideal, y en Cézanne, de cierta manera, en esa época se veía ese ideal. Entonces uno entiende por qué la importancia para Diego Rivera de volver a la figuración, no solamente volver a la figuración, pero sino también resaltar sus vínculos con la obra de Cézanne. Incluso en su técnica pictórica se va a ver, por ejemplo, el plumeo que utilizaba Cézanne, que era así como aplicar la pintura como en rayas. Vamos a ver en los trabajos de Rivera de 1918 esta técnica, el regreso al paisaje también. Sí, entonces la persona... ¿Y qué pasaba con el color en ese caso que lo habíamos analizado en el programa anterior? Su obra sigue siendo muy colorida, sí, muy colorida, solamente que él pues trabaja diferentes temas, no solamente pinta paisajes, sino que él también pinta retratos, pinta bodegones. ¿Y la luz? Es una pintura que es ya más luminosa, sí, ya no tiene relación con esa pintura que le hizo en España, por ejemplo, sí, con tonos oscuros y crepusculares. Sí, ya se trata de otra paleta. Bueno, aquí hay una parte muy importante en la vida de Diego Rivera, y que de hecho pues es, digamos, un poco como el origen de toda esta investigación de María Isabel Quintana Marín, y es la noción de arte social. Sí,
Justamente yo creo que esa intención, de todas maneras Diego Rivera resalta esta intención de hacer un arte para el pueblo, para las masas, desde su regreso al realismo. Eso es lo que él argumenta. Él dice que él tenía ya esa intención incluso desde 1915, cuando en el cubismo él hizo un cuadro que se llamaba El paisaje zapatista o El guerrillero, que es un cuadro cubista pero que hace alusión a la Revolución Mexicana. Entonces se identifican elementos mexicanos como el zarape, el sombrero grande, la carabina, porque él decía que había empezado a sentir la necesidad de mostrar la realidad social, de hablar el lenguaje del pueblo, de dirigirse al pueblo, ¿no? Y es a través de estos argumentos que él justifica su regreso al realismo. Hay que pensar que en 1917 se da la Revolución Rusa. Como yo decía ahora, muchos extranjeros estaban en París, e incluso gente que había huido de toda la situación en los países del este. Se da la Revolución Rusa, la caída del zar, la victoria de los bolcheviques. Entonces eso crea, para él que es socialista, y entre los socialistas franceses, eso crea todo un ideal, ¿no? Y regresa a la figuración para hablar el lenguaje de las masas, hace parte de ese ideal y de esa intención de hacer un arte social. Pero la idea de arte social, como yo decía en el programa pasado, es mucho más extensa porque se refiere no solamente a una pintura con contenido social, popular y todo proletario, no solo eso, sino que se refiere a una síntesis artística, porque la síntesis artística es la expresión de una unidad social, de una acción colectiva. No sé si me hago entender. Claro. Aquí en este momento yo creo que podemos introducir entonces esa relación, ese encuentro de Rivera con Élie Fauré. Sí, Élie Fauré. Justamente el encuentro de Rivera, para mí, según los elementos que yo he encontrado, este encuentro se da en 1918. Algunos dicen que en 1917, 1918, justamente cuando Rivera sale del cubismo y pinta cuadros, y él hace una exposición muy importante con otros artistas que vuelven a la figuración. Y ese año Élie Fauré vuelve de la guerra, porque él era médico y también lo había movilizado para ir a la guerra. Y Élie Fauré, esta exposición, los organizadores eran Diego Rivera y un crítico de arte que se llama Louis Vauxel, que era un enemigo del cubismo. Entonces él apoyó a Rivera y a otros pintores que preparan esta exposición, y en el catálogo aparece un prefacio de Élie Fauré acerca de Cézanne. Entonces es como el primer contacto que se conoce o que es en el contexto de esta exposición entre Diego Rivera y Élie Fauré, porque tenían realmente muchas cosas en común. Ellos fue una gran amistad. Diego Rivera dice que uno de sus maestros en Europa fue Élie Fauré, otro de sus maestros dice que fue Picasso, y Élie Fauré dice que su encuentro con Diego Rivera fue decisivo también. Hablemos un poco de Élie Fauré, ¿qué podemos contarle a los oyentes sobre él? Además de que era médico, nos lo acaba de mencionar. Sí, o sea, él era médico y también historiador del arte, con un estilo de escritura muy personal, porque él era muy lírico en su manera de escribir, y se interesaba por las grandes civilizaciones, por el arte de Egipto, de los asirios, de la China, de la India, y sobre todo por el arte medieval y por la catedral, porque la definición del arte social era la arquitectura. Él decía, el arte social es la arquitectura, y el paradigma de este arte social era justamente la catedral, que exigía una acción conjunta entre los diferentes creadores, entre las corporaciones que trabajaban en el seno de un mismo edificio con un mismo proyecto, y la catedral era para él un símbolo también de la cohesión social. Esta cohesión artística, esta síntesis artística era símbolo de una cohesión social, de un periodo. Como espacio de encuentro también. Sí, porque él creía a un desarrollo cíclico de las civilizaciones y a
a la alternancia de periodos de individualismo y de acción colectiva. Entonces, él era un gran crítico del Renacimiento, o sea, decía que el Renacimiento era una expresión completamente individualista y que ese individualismo había llevado a la anarquía, incluso a la anarquía artística, pero él tenía la intuición del regreso de un nuevo orden colectivo en el que debía haber una manifestación arquitectural y social. Eso era esencialmente pues como su centro de interés, es su reflexión acerca de las civilizaciones se da mucho a lo largo de toda su obra. Y esa, digamos, influencia de Rivera, mejor dicho, ¿quién influencia a quién en este caso? Yo creo que es recíproco, porque si bien se ven ecos en el pensamiento de Rivera de las ideas de Lifort, también podemos ver a Lifort cambiar toda su percepción, por ejemplo, del arte mexicano prehispánico y más específicamente el arte azteca. Vemos a Lifort cambiar su percepción porque al principio se ve en él un desconocimiento, la idea de que los aztecas eran sanguinarios, que les gustaba el sacrificio y todo esto, y que eso se reflejaba en su obra, que estaban tan acostumbrados a ver cuerpos mutilados que la obra eran puros elementos fragmentados y que no había sentido de la unidad. Esa era la idea que él tenía. Pero con los pintores, con Diego Rivera, él cambia de idea porque Rivera va a encontrar valores clásicos en el arte mexicano. O sea, hay que decir que las vanguardias, o sea, el cubismo se inspiró mucho del arte africano, del arte negro, del arte de Oceanía y de África. Eran obras en las que encontraban valores plásticos, equivalencias plásticas, la síntesis entre la visión espiritual y la visión de lo real. Entonces el arte negro, que así se llamaba, de Oceanía y de África, era un paradigma para los cubistas. Entonces, ¿qué hizo Diego Rivera? Él transformó, o sea, y Siqueiros también, porque ellos llevaron conjuntamente esa reflexión en Europa. Cuando Siqueiros vino a Europa entre 1919 y 1921, él sostuvo diálogos con Rivera y llevaron todos estos principios que se habían aplicado al arte negro a las artes prehispánicas, de los incas, de los mayas, de los aztecas. Entonces ya propusieron a los artistas latinoamericanos que observaran el arte de esas antiguas civilizaciones para sacar principios constructivos, de equivalencias plásticas, de proporciones e inspirarse para el arte moderno, ¿ya? Entonces ellos desarrollaron como toda esa reflexión en Europa y a Lifort se le ve cambiar de óptica acerca del arte mexicano, incluso no solamente él, sino muchos de los que frecuentaban un café que se llamaba La Rotonda, entre ellos el escritor ruso Ilya Ehrenburg, que en sus memorias también dice que Diego Rivera hablaba todo el tiempo de México y que una vez le dijo: ¿quién construyó las catedrales y quién construyó los templos aztecas? Todo el mundo y para todo el mundo. Y sí, que hablaban de y en otra letra que le escribía a un artista mexicano y galerista que vivía en Nueva York, cuando habla, es una letra una carta muy teórica, en la que él habla de los elementos plásticos de la pintura, la línea, el color, la materia. Él exalta el arte, la escultura mexicana antigua. Entonces yo creo que Lifort también se había impregnado de esta manera como fue valorizado el arte antiguo. Y él, después de que Rivera volvió en 1921 a México, ellos siguieron en contactos. Hay evidencias de cierto contacto, no sé qué tan frecuente fue, pero sí he visto yo cartas y evidencias de que estuvieron en contacto. En 1927 se vieron otra vez en París porque Rivera iba para Rusia y estuvo un día en París y lo pasó con Lifort. Y Rivera varias veces había intentado hacer ir a Lifort a México, y esto se materializa finalmente en 1931.
Y cuando el IFOR va a México dice, yo estoy aquí gracias a Diego Rivera porque sembró en mí ese interés y ese conocimiento de las artes de México. Y después él escribe, yo antes había escrito acerca de los aztecas, que eran unos sanguinarios, que solo veían cuerpos despedazados y que esto se reflejaba en su arte, pero yo hoy entiendo que, pues, yo lo digo con mis propias palabras, claro. ¿no? Yo hoy entiendo que me equivoqué, que tenía una mala percepción, y entonces él ve finalmente en el arte mexicano las equivalencias plásticas que valoraban tanto en las artes en el arte negro, en el arte de las antiguas civilizaciones, y que buscaban los pintores de vanguardia como el cubismo. Bueno, ha mencionado María Isabel Quintana Marín el regreso de Diego Rivera a México, 1921, sí. Es la fecha que nos daba María Isabel. Para esta época o en épocas posteriores, ¿sigue siendo la pintura de Diego Rivera con la tendencia hacia la figuración o ha ido cambiando también algo? Sí, ya él definitivamente vuelve a la figuración. Él sostiene de todas maneras que no ha abandonado la esencia del cubismo, porque él sigue buscando la estructura interna de la obra, la composición. Entonces él dice que realmente él no ha abandonado esos principios. Pero obviamente él vuelve a la figuración porque él tiene una intención social de la que habíamos hablado ahorita cuando él piensa en Europa, que con la Revolución Rusa y todo esto, que hay que volver al arte figurativo, hablarle a las masas. Entonces para él va a ser muy importante el arte figurativo para comunicar, para hablarle a los campesinos y al proletariado. En primera instancia a los campesinos porque la sociedad mexicana es más rural, claro, ¿no? Y ya después él va introduciendo más, sobre todo a finales de los años 20, cuando viaja también a los Estados Unidos, va a ser una pintura mucho más en relación con el mundo obrero o con el proletariado industrial. Bueno, ¿y la llegada, digamos, del muralismo, en qué momento se da? Se da en los años 20, justamente, cuando él llega en 1922, él recibe, incluso cuando él se va a México, ya le habían propuesto hacer pinturas murales, y él se va y en 1922 él empieza su primer trabajo que se llama La Creación, que es una obra que tiene mucha relación con los primitivos italianos, porque eso es otra cosa que los primitivos italianos o los pintores del pre-renacimiento como Giotto, Duccio y todos estos, los hermanos Lorenzetti, tenían una gran importancia, no solamente tanto en la mentalidad o en el espíritu de Lifort, en la mente de Lifort, como también en la mente de Diego Rivera. Entonces él va a pintar un fresco que se llama La Creación, en el que se va a ver mucha referencia a los primitivos italianos, pero que va a exaltar, por ejemplo, las razas, las artes, todo esto. Diego Rivera regresa a México siendo ya un artista reconocido. Sí, porque es incluso, se me escapa el nombre ahora de la persona que le propuso, pero bueno, de todas maneras José Vasconcelos, que era el ministro de Educación de México, ya tenía esta idea también de establecer, como de darles esta oportunidad a desarrollar como un arte popular. Y a él le proponen volver para pintar frescos, y es a partir justamente de 1922 que él empieza, y en 1923 se forma el Sindicato de Pintores y Escultores de México, al que se suman Orozco, Siqueiros y otros artistas. Y no sé si respondía a tu pregunta. Sí, está bien. Ahora, él llega entonces a México y, digamos, la influencia de Diego Rivera con estos artistas que se encuentran allí se da entonces a partir del arte figurativo. Sí, porque como él dice que hay tantos mexicanos que no saben leer, por ejemplo, es como es algo así como volver a lo que fue la pintura medieval o en los primeros siglos del cristianismo,
que era la idea de transmitir el mensaje cristiano a través de la imagen, porque mucha gente no sabía leer. Entonces, obviamente, la figuración y sobre todo una obra muy descriptiva, narrativa, era muy importante porque a él le interesaba justamente contar historias a través de la pintura. Hablábamos en el programa anterior, lo mencionamos, pero me gustaría que desarrolláramos un poco más el tema de la incidencia de la obra y del pensamiento de Rivera sobre el arte colombiano, y mencionamos a Pedro Onel Gómez. Sí, o sea, yo pues he pasado muchos años estudiando el arte mexicano porque, bueno, para mí pienso que era muy importante empezar por eso, y eso pues me ha tomado mucho tiempo, pero sí mi deseo es como meterme más con el arte mexicano, con el arte colombiano, y justamente con la obra de Pedro Onel Gómez, que incluso estuvo en relación con los muralistas en 1955. Y Pedro Onel Gómez, que era un creador muy completo, porque era arquitecto, escultor, pintor, aunque una sola persona estaba como la síntesis de las artes, aunque no era exactamente el ideal del arte social, porque el arte social es una creación colectiva. Pero estos artistas que tenían la ideal del arte social, más específicamente Diego Rivera, desarrollaron obras personales, como el Museo Anahuacalli, que es bueno, una creación un sueño de Rivera, inspirado desde el punto de vista arquitectural de las construcciones prehispánicas. Y vemos también en Pedro Onel Gómez como toda esa síntesis en una sola persona de las artes, como él trató de llevar esto a la realidad. Por ejemplo, cuando él construye la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, donde hay también pintura, sí, como esa búsqueda de la integración. Es un tema que me gustaría trabajar más adelante, pero como ahora estoy informándome acerca de los artistas que pasaron por París, entonces realmente hay tantas cosas, tantos temas que abordar que... Mucho por investigar, y de hecho no vamos a alcanzar a hablar más de otros artistas, por ejemplo, de ese interés de algunos artistas por viajar a París precisamente, y mencionamos a Marco Tobón Mejía, Rómulo Borroso, como uno de esos artistas, o de esos artistas que usted ha venido como investigando. Sí, Marco Tobón Mejía, que se destacó tanto en París, sí, fue un artista muy destacado. Pero entonces ese tema lo dejamos, María Isabel Quintana, para su próxima venida a Colombia, cuando nuevamente venga a visitarnos desde París. Pues la invito para que nos comparta sus estudios con los oyentes del programa radial Voces de Color y Música. Muchísimas gracias por esta nueva invitación, y claro, en cuanto tenga la oportunidad me gustaría mucho estar aquí. Gracias, María Isabel Quintana Marín, y gracias a Alexis Ramírez por estar con nosotros en la grabación del programa radial Voces de Color y Música, que les recuerdo siempre lo pueden escuchar nuevamente en nuestro canal en YouTube, donde lo encuentran como Voces de Color y Música, programa radial. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.